Hola, voy a tratar de explicar la pregunta 30 de la guía marzo 2018. El enunciado dice, la barra delgada y homogénea de la figura está unida a un disco también delgado y homogéneo. Que sean homogéneos significa que la masa está distribuida de manera uniforme, o sea, los centros de masas están en el centro geométrico. Por ejemplo, si la barra tiene longitud 4R, que es lo que ocurre acá, el centro de masa va a estar a distancia 2R del techo. Recuerden que si las figuras no son homogéneas, los centros de masas podrían estar en cualquier parte, pero en ese caso les van a ayudar para la posición de los centros de masa. Después dice, bueno, que tienen ambas masas, las masas son iguales, y el disco puede rodar sin deslizar sobre la superficie cóncava de radio 5R. La distancia de entonces desde el punto de contacto con el techo de la barra y la superficie 5R. Y como obviamente o sea, no obviamente, el enunciado dice que el disco tiene radio R, entonces la longitud de la barra es 4R. ¿Ya? Ahora, la condición de que el disco ruede sin deslizar, eso da harta información. De ahí vamos a usar lo relevante, pero da mucha información que ruede sin deslizar. Una fuerza F está actuando justo en la mitad de la barra. Bueno, aquí no lo dibujé, pero después en el diagrama cuerpo libre hay que considerarlo. Ahí. Provocando una aceleración angular alfa del disco. Bueno, el disco va a girar obviamente con... está indicado el sentido de giro, un sentido de giro de esto que llamamos antihorario. Y la pregunta es calcular la fuerza F que está actuando sobre la barra. Bueno, lo primero es notar que la rotación de ambos cuerpos es muy diferente. Porque la barra, como está anclada a un punto de contacto con el techo, que es lo que uno llama un pivote, va a girar con respecto a ese punto, obvio. Pero el disco va a girar con respecto a su centro de masa, va a ir avanzando, así va a ir subiendo, y por lo tanto las dos rotaciones son muy diferentes. Eso es lo primero. Yo voy a llamar teta 1 el ángulo de giro de la barra con respecto al pivote, ahí está. Va a avanzar en ese sentido que está indicado, y voy a llamar teta 2 al ángulo de giro del disco, ese, pero con respecto a su centro de masa. O bien también se puede pensar que es con respecto a un eje vertical, pero fijo, que no se mueve igual que la barra. Repito, teta 2 está medido con respecto a un eje vertical. Ahí, no me quedo muy vertical. Fijo, eso. Si quiere lo vamos moviendo así, pero no rotando. Trasladando, pero no girando. Bueno, entonces los dos ángulos son muy diferentes. Eso es lo primero de notar. Así que el primer cálculo que deberían hacer es encontrar, o por lo menos yo lo pienso así, una relación entre esos dos ángulos de giro y de las velocidades y aceleraciones de esos ángulos de giro. Ya. Si llamamos C al centro del disco, ahí está. Ya. Eh, por un lado, el enunciado dice que o sea, por la forma de la figura, el punto C describe un movimiento circular, ¿sí? En torno al pivote de radio 4R. Piensen solamente en el movimiento de C, no el disco completo, solamente el puntito centro de masa del disco, solo del disco. Va a girar en un movimiento circular de radio solamente 4R, ¿sí? En torno al disco. Traten de imaginarlo. Y por lo tanto, la rapidez de ese punto C, que es el centro del disco, con respecto al pivote que está fijo en el techo, es esa expresión de ahí. Eso usando fórmulas de movimiento circular de una partícula. Aquí no hay nada, en esta ecuación no estoy usando nada, ninguna propiedad de sólido rígido todavía. Es la rapidez del puntito centro de masa del disco. Eso ya sería una primera ecuación. Bueno, teta 1 punto es la velocidad angular. Eso representa del centro del disco con respecto al pivote. ¿Ok? Luego, con eso, bueno, al derivar, se obtiene la magnitud de la aceleración de ese centro del disco con respecto al pivote. Voy a llamarlo A sub C. Ahí está. Ok.
Y al mismo tiempo, el mismo análisis del mismo punto, del mismo centro de masa del disco, pero usando otra información, usando que se indica que el disco rueda sin deslizar sobre la superficie cóncava, y usando que el disco tiene radio R nomás, se concluye entonces que la misma rapidez que estamos hablando arriba, es la velocidad angular con respecto a su centro por su radio, el radio de su tamaño. Y obviamente si derivan esto con respecto al tiempo, obtienen la magnitud de la aceleración de ese mismo centro del disco. Pero entonces estas dos expresiones que están con respecto al centro del disco deben coincidir con las dos expresiones anteriores. Y además, ahora usamos el dato de que se indica que la velocidad angular del disco es alfa. O sea, teta 2 puntos sería alfa, con la notación que estamos usando aquí. Y por lo tanto, la magnitud, aquí estoy midiendo en magnitud, no me estoy preocupando del signo del sentido todavía. Estas fórmulas son en magnitud. La magnitud de la aceleración del centro de masa del disco sería por un lado eso, y por otro lado esto. Y entonces se concluye esta relación entre las dos aceleraciones. Esto es lo primero que recomendaría hacer, en el caso de que hayan dos cuerpos girando de maneras muy diferentes. Insisto, esta primera relación era desde el punto de vista del movimiento de una partícula al describir un movimiento circular. Y esta se pensó diferente, se pensó porque el disco rueda sin deslizar. O sea, esta segunda ecuación está pensada desde el punto de vista de que el disco es un sólido rígido que rueda sin deslizar. En cambio, esta primera no tiene nada que ver con sólido rígido, es simplemente el movimiento circular de una partícula. Es como de colegio esto. Esta no. Y pero las dos deben ser iguales, porque se refiere al mismo punto y se concluye esa relación. Ya. Luego, para abreviar, porque escribir teta punto un poquito latero, si teta 1 o 2 puntos le llamamos beta, entonces la relación que encontramos entre las aceleraciones angulares fue esa, y por lo tanto obviamente beta es alfa partido en 4. Ya, ¿esto por qué lo hago? Porque entonces vamos a llevar todo el problema en función de alfa. Si aparece un beta, lo reemplazamos por alfa cuartos, porque el alfa es dato, no el beta. Segundo paso, luego de ya haber encontrado una relación entre las aceleraciones, lo recomendable es hacer diagramas de cuerpo libre sobre algunos de los cuerpos. Yo partí con el diagrama de cuerpo libre sobre el disco. Pueden partir con la barra, obviamente. Las fuerzas que están actuando sobre el disco, ahí están. Alfa, acuérdense que es la aceleración angular para el ángulo θ2 con respecto al centro de masa del disco. Ya, las fuerzas son el peso del disco, que tiene masa m, la normal entre que ejerce la superficie cóncava sobre el disco. Hay una fuerza de roce con la superficie cóncava al girar el disco. Y estas típicas que a muchos se les olvidan, las fuerzas de reacción, yo la llamé RC horizontal, RC vertical, que ejerce la barra con el disco, porque cuando hay dos cuerpos unidos, de alguna manera, en algún punto de apoyo, una articulación, existen fuerzas de reacción. En rigor, esa fuerza de reacción es en sentido incógnita, puede ser una reacción en ese sentido, en este otro, no sabemos. Y como no sabemos, lo que uno hace es descomponerla en una componente horizontal y vertical. Voy a considerar un sistema de referencia así. ¿Por qué definí el eje X para la izquierda? Porque hay una fuerza externa, que es la fuerza F, que es la incógnita, que está apuntando para la izquierda. Lo recomendable siempre es colocar los ejes en el sentido de los movimientos, para evitar problemas de signos con la aceleración. Bueno, ahí están las fuerzas sobre el disco. Bueno, ahí escribí las explicaciones, bla, bla, bla. Ah, un detalle, yo puse ahí. Los sentidos de tanto la fuerza de roce sobre el disco y las reacciones que hace la barra sobre el disco son supuestos. A priori, sin hacer cálculo, yo no sé los verdaderos sentidos de esas dos. Podría ser que esta reacción vertical sea hacia abajo y esta reacción horizontal sea hacia la derecha. Y la fuerza de roce bajo ciertas situaciones también podría apuntar, hacia la derecha.
Aquí no, porque la aceleración gira así y por lo tanto el disco va a ir subiendo por el plano inclinado y como rueda sin deslizar, la fuerza de roce va a tirar el sentido contrario al movimiento. Pero cuando uno no tiene claro los sentidos de esas fuerzas de reacción o las fuerzas de roce, uno tiene que hacer un supuesto. Y hace los cálculos, hace todo el problema, y si al final los signos de esas magnitudes dan negativos, es porque esas fuerzas de reacción o las fuerzas de roce tienen sentido contrario nomás, pues, pero la magnitud no va a cambiar. O sea, hay que hacer un supuesto para los sentidos y después hacer todos los cálculos consistentes con eso. Ok. Acá. Ya. ¿Cómo relaciono esas fuerzas? La forma más simple es hacer suma de torques con respecto al centro de masa. Uno podría hacer sumatoria de fuerzas, pero no lo recomiendo, por lo menos al principio. Porque la ventaja que tiene en el caso de preguntas donde se pidan calcular fuerzas, las ecuaciones de torque son más simples, son más breves. ¿Por qué? Porque no todas las fuerzas hacen torque. Ya. Ya, esto es lo que vamos a llamar la segunda ley de Newton rotacional. La ecuación de segunda ley de Newton rotacional dice que la suma de torques con respecto a un punto fijo o con respecto al centro de masa es el momento de inercia con respecto al mismo punto por la aceleración angular con respecto a ese punto. En esta parte se debe escoger, y esto es muy relevante, si hacen el torque con respecto al centro de masa del sólido rígido o bien si lo hacen con respecto a un punto fijo de giro. Pero en este caso el disco no tiene un punto fijo de giro porque va avanzando. El disco no está clavado a una pared, por ejemplo. Y cuando el cuerpo no esté clavado, anclado, pivoteado, como quieran decirlo, a un punto, los cálculos deberían hacerlos con respecto al centro de masa y eso es lo que estoy haciendo aquí. Bueno, de hecho creo que lo puse. Ya, con respecto al centro de masa del disco, la única fuerza que va a hacer torque con respecto al centro de masa del disco, para el disco, va a ser la fuerza de roce con la superficie cóncava. ¿Por qué? Porque todas las demás fuerzas con respecto al centro de masa del disco tienen un brazo cero, un brazo palanca de torque cero. Porque o bien pasan por el centro de masa o bien al prolongarlas pasan por el centro de masa, por ejemplo la normal. La normal no pasa por el centro de masa, pero al prolongarla pasa por el centro de masa. La única que al prolongarla no pasa por el centro de masa es la fuerza de roce con la superficie cóncava. Y el brazo de esa fuerza de roce con respecto al centro de masa del disco es el radio, bueno, el radio del disco. Como el disco está girando en ese sentido, entonces conviene definir ese tipo de giro como positivo para evitar problemas de signo. Ya, acá. Ahí está. Entonces voy a hacer suma torque con respecto al centro de masa del disco, considerando giro por antihorario positivo. Y por lo tanto, es la fuerza de roce por el brazo de ella con respecto al centro de masa del disco. Y no hay más porque los demás no hacen torque con respecto al centro de masa del disco. Y por esta ecuación, eso lo tengo que igualar al momento de inercia del disco con respecto al mismo punto por la aceleración angular, pero la aceleración angular con respecto al centro de masa del disco era el alfa que venía como dato. Ese signo positivo que puse ahí es porque el alfa está girando en el mismo sentido en que yo estoy considerando el giro positivo. Ok. Pero si van al handbook, la página 129 del formato PDF, dice que el momento de inercia de un disco homogéneo, este disco es homogéneo, con respecto a su centro de masa es m por el radio al cuadrado partido en 2. Usamos el reemplazo ahí. Ahí está el reemplazo. Y por despeje se concluye la magnitud de la fuerza de roce que está haciendo la superficie cóncava sobre el disco es esa. Ya, este ejercicio es un poco largo. Si se preguntara la pura fuerza de roce que ejerce la superficie sobre el disco, esta sería la respuesta y se acabó la pregunta. Ya, esta cuestión la voy a llamar 1. Ok. Ahora voy a hacer sumatoria de fuerzas, pero solo horizontal sobre el disco. Y la única fuerza que actúa horizontal sobre el disco son la reacción que le hace la barra y la fuerza de roce que ya la calculé. Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. En X puse yo ahí porque estoy definiendo un eje positivo para la izquierda. Como estoy definiendo un eje positivo para la izquierda, por eso ahí van esos signos.
de acuerdo al diagrama cuerpo libre que yo había hecho antes, como que estoy considerando X positivo para la izquierda, porque al inicio del movimiento del disco va a acelerar en ese sentido. Entonces esta fuerza la considero positiva y esta negativa de acuerdo a ese sistema de referencia. Acuérdense que los signos no son de memoria, los signos de la fuerza dependen del sistema de referencia. Ya, entonces esto es por la segunda ley de Newton translacional. Pero como ya calculé la fuerza de roce que le hace la superficie cóncava, entonces con esto espejo la reacción horizontal que le hace la barra. Además, y ahora viene una cosa donde voy a mezclar con la anterior. Esa aceleración en X de ahí necesariamente coincide con la aceleración del centro de masa del disco. Porque porque en ese instante... Bueno, porque por fórmula esto es la aceleración del centro de masa al sólido rígido. Y por lo tanto coincide con la fórmula de aceleración que habíamos calculado. Con esa, que ya teníamos al principio. Y entonces juntando las tres ecuaciones que ya tenemos, esta ecuación la llamé 3, en la suma de fuerzas horizontal sobre el disco, pueden despejar la fuerza de reacción horizontal que le está ejerciendo la barra al disco. Y usando que el beta era alfa cuartos, que fue la primera relación que encontramos, reemplazan ahí, simplifican y les queda eso. Que la fuerza de reacción horizontal que está haciendo la barra sobre el disco, ahí está. Antes de seguir me falta un último paso, una observación puse ahí. Hay muchas incógnitas en el sentido vertical. Y por eso esta suma de fuerzas solamente le hice en sentido horizontal. Podría haber usado las dos, pero la vertical no conviene, igual la voy a escribir, porque es muy larga. ¿Por qué? Porque si hago suma de fuerzas verticales sobre el disco, igual lo hice ahí, debería considerar la reacción vertical que le está ejerciendo la barra al disco, la normal que le hace la superficie cóncava sobre el disco, el peso del disco, y eso igual a una masa por una aceleración vertical del disco, obviamente. La aceleración vertical del disco tendría esa fórmula en magnitud. ¿Por qué? Porque esta es la... Bueno, porque el disco tiene recorre un movimiento circular con respecto al pivote de radio 4R. Y del punto de vista de que el centro de masa es una partícula nomás que gira con un movimiento circular, se aplica aquí la fórmula de aceleración tangencial. No, perdón, esto es vertical, me equivoqué. Vertical, así que sería radial, de un movimiento circular. Donde θ1 punto es lo que uno podría llamar omega 1. Es la rapidez angular del centro del disco. Pero el problema es que no conocemos omega 1. No tengo la normal que le está haciendo la superficie cóncava. No conozco la reacción vertical sobre el disco. Y entonces esta ecuación está correcta en términos verticales sobre el disco, pero tiene muchas incógnitas que a mí no me están preguntando. Además, la fuerza que se está preguntando es netamente horizontal en el enunciado. Igual la escribí. Un detalle pequeño que aquí no lo voy a usar. Esta es la famosa aceleración centrípeta. En este caso, del centro de masa del disco. El signo que se pone aquí depende si el sistema de referencia se consideró saliendo del centro o entrando al centro. Yo definí el eje Y hacia el centro, que es contrario a la definición de centrípeta, por eso es que aquí no se le pone el típico negativo. Si esto apuntara al centro del disco, habría que ponerle un menos aquí. Ya, esta fórmula de movimiento circular está en el handbook. Bueno, pero aquí no la vamos a usar. Ya, volvamos. Acabo de calcular dos cosas relevantes. La reacción horizontal, como digo, las verticales no me están interesando en esta pregunta, que le está haciendo la barra al disco, ahí está. Y también habíamos calculado la fuerza de roce que hace la superficie cóncava sobre el disco. Y ambas son horizontales, por eso son relevantes. Esa.
y esa reacción de la barra. Ok, al final esas dos son las que más me importan. Tercero y último. Ahora vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre sobre la barra. Ahí está. Hay una aceleración angular de la barra con respecto al pivote que la estamos llamando beta. Esa o y o x existen, son las fuerzas de reacción que realiza el pivote sobre la barra, que aquí quizás no van a importar mucho, pero existen, ¿ya? Si se preguntara calcularla, habría que considerar las ecuaciones. Como no me las preguntan, no voy a hacer que no aparezcan, pero en rigor existen. E insisto, esas fuerzas de reacción, en teoría, para movimientos en un plano, perdón, para giros en un plano, tienen una dirección así oblicua. Pero como uno no sabe esa dirección que forma, entonces uno la descompone en una reacción vertical y una horizontal. Para giros en dos dimensiones, eso siempre se tiene que hacer. Y lo mismo hice con el disco. Ok. Además de esa fuerza de reacción que está haciendo el pivote sobre la barra, está la fuerza F, que es la incógnita, el peso de la barra, que por casualidad coincide con el peso del disco porque tienen la misma masa. Y también las fuerzas de reacción que hace el disco sobre la barra. Y aquí están las mismas reacciones en magnitud, pero con sentido opuesto, por principio de acción y reacción, que ya había considerado en el diagrama del disco. Ya, ahí están todas las fuerzas. Voy a partir con una ecuación de torque. Porque torque o fuerza son las ecuaciones que se pueden escoger, pero es más simple hacer suma de torques que hacer suma de fuerza. Pero aquí hay que escoger si los torques de la barra se hacen con respecto al centro de masa de la barra o con respecto al pivote. Y eso siempre depende si el punto tiene un anclaje fijo o no. La barra tiene un punto de anclaje fijo en el pivote. Por lo tanto, deben hacerse los torques, perdón, con respecto a ese punto. Yo lo hice. Ahí está. Como la barra va a girar en ese sentido, para evitar problemas de signo, entonces ahora definí ese tipo de giro como positivo. Y fíjense que es el contrario al tipo de giro que hace el disco. Y ahora con respecto al pivote. Ya, pero con respecto al pivote, las únicas fuerzas que hacen torque son la fuerza F, que es incógnita, y la reacción vertical entre el disco y la barra. ¿Por qué? O sea, hacen torque con respecto al pivote de la barra, solamente F y esta. Solamente estas dos que son horizontales. Las otras no, porque las otras tienen brazo cero con respecto al pivote. Ya sea porque actúan directamente en el pivote o porque al prolongarlas pasan por el pivote. Y justo son horizontales y coinciden con el sentido de la fuerza horizontal que me están preguntando. Con la dirección, perdón. Ya. Acordémonos que la barra tiene longitud 4R, pero es homogénea, por lo tanto la distancia la fuerza está actuando sobre el centro de masa, entonces la distancia entre F y el pivote es 2R, o sea, el brazo de F es 2R con respecto al pivote, y el brazo de esta reacción es la longitud total de la barra, que es 4R. Entonces, esta tiene brazo 4R y esta tiene brazo 2R con respecto al pivote. Ah, y como tienen sentidos opuestos, o yo estoy suponiendo que esta abajo tiene sentido opuesto, por eso los signos quedaron contrarios. Esta está haciendo un torque a favor del sentido de giro, por eso quedó positivo, y esta quiere hacer un giro contrario al tipo de giro que yo estoy definiendo positivo. Por eso tuvo un menos esta. Porque con respecto al pivote, esta fuerza quiere hacer un giro así, que calza con la definición que definimos como giro positivo, y esta RCX con respecto a O quiere hacer un giro en sentido opuesto. Por eso los signos de ahí. Ya, y esto tiene que ser igual por la segunda ley de Newton rotacional al momento de inercia de la barra con respecto al pivote, y por la aceleración angular de la barra con respecto al pivote. Pero la aceleración angular de la barra con respecto al pivote es beta. Y además, si van a la página 129 del PDF, el momento angular de la barra con respecto a su extremo
el handbook dice que es la masa por el largo total de la barra, que en este caso es 4R al cuadrado dividido en 3. Así que eso lo vamos a reemplazar ahí. Y además la fuerza de reacción en X ya la tenemos calculado antes. Ya sabíamos que era 3 medios mr alfa por el cálculo anterior. Y entonces reemplazamos esta reacción horizontal aquí, el momento de inercia que aparece correspondiente en el handbook ahí, y despejamos la fuerza F. Además beta ya lo teníamos en función de alfa. Sabemos que beta es alfa cuarto, sabemos que la reacción horizontal que le ejerce en este caso el disco sobre la barra es eso, y entonces reemplaza la ecuación de suma de torque igual a momento de inercia por aceleración angular, todo en función de los datos, o sea, en función de alfa y de r. Bueno, y el resto es álgebra, no se han equivocado. Pasan sumando, factorizan, bla 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 bla, y se llega a esa respuesta. Esa es la magnitud de la fuerza incógnita del problema. Vuelvo a repetir que una cosa súper relevante, voy a volver al problema original, es que los giros de los dos cuerpos son muy diferentes y por eso que había que diferenciarlo desde el principio, encontrando una relación entre las aceleraciones, para comenzar. Después de eso, hacer diagramas por separado nomás, no es buena idea hacer un diagrama cuerpo libre en conjunto, que es un error típico. Quizás se podría, pero sería muy complicado porque meterías muchas incógnitas. Mejor por separado porque así trabajas con aceleraciones diferentes por separado. ¿Por qué usamos suma de torque aquí para expresar? ¿Por qué no usamos otro tipo de ecuaciones? Porque cuando le hacen preguntas de fuerzas o aceleraciones angulares también, los torques son la mejor opción para comenzar. Otra diferencia entre cómo se plantearon las ecuaciones de la barra y del disco tiene que ver con que la barra gira con respecto a un punto fijo, una especie de clavo en el techo. Está anclada. Y el disco no, el disco gira más libre. No está pivoteado, no está clavado. Y por eso la suma de torque y también los momentos de inercia de la barra se hicieron con respecto al punto fijo, arriba. En cambio que el del disco se tuvo que hacer con respecto a su centro de masa. Así que las ecuaciones fueron muy diferentes.